Muy buenos días con todos, nuevamente aquí en la plataforma de Telesalud para brindar una capacitación en lo que corresponde a cáncer de piel. Agradezco a la plataforma de Telesalud por permitirnos llegar a todos los compañeros de periferia, del primer nivel y también a la población en general para hablar de un tema tan importante como es el cáncer de piel. Bueno, voy a retirar mi imagen para que no sea un distractor y vamos a empezar con esta charla tan interesante y tan productiva en el marco de lo que va a ser la campaña nacional del Día de Cáncer, del Día del Lunar, que es un día en el que todos los médicos dermatólogos del país nos ponemos la mano para poder atender a la población de manera gratuita en los diferentes hospitales de nuestro país, tratando de buscar y detectar el cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma de manera temprana. Justamente por eso es que estamos aquí con esta charla para invitar a todos los colegas y a los compañeros de trabajo del primer nivel y a la población en general a esta campaña que se va a llevar a cabo este 3 de febrero en el Hospital Regional, en la que el Hospital Regional va a abrir sus puertas a la población cusqueña para que podamos detectar esta enfermedad. Sobre todo, esta campaña de cáncer de piel va dirigida a los adultos y a los adultos mayores que tengan alguna lesión ulcerada que no ha cicatrizado en los últimos meses y a todos aquellos que tengan lesiones pigmentadas que hayan cambiado de forma, de tamaño, de color en los últimos meses. Entonces vamos a iniciar nuestra charla. He querido mostrarles en esta charla lo que está pasando con la epidemiología del cáncer de piel en el Cusco y puntualmente en el hospital regional. Ujú. ¿Dónde van? Ya está. Entonces, el cáncer de piel es una neoplasia maligna que se va a desarrollar a partir de las células dérmicas y cuya incidencia, como les comentaba, va aumentando en todo el mundo, pero sobre todo está aumentando en la región Cusco. Esta se debe principalmente a la exposición solar de manera repetitiva, y al trauma repetitivo, entre otros, ¿no? En nuestra región hay que tomar en cuenta que tenemos una radiación ultravioleta bastante alta y a pesar de no ser de raza blanca caucásica, estamos teniendo una mayor incidencia del cáncer de piel. Cuando hablamos de la clasificación del cáncer, tenemos principalmente dos grupos, el cáncer de piel tipo no melanoma y el cáncer de piel tipo melanoma. En imagen, lo que ven es el cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel no melanoma se divide en carcinoma vasocelular, que es de hecho el cáncer más frecuente a nivel mundial de piel y es el primer cáncer en la raza blanca. Este va a corresponder al 80% de los casos que detectamos en la práctica, y el otro grupo de cáncer de piel no melanoma corresponde a los carcinomas escamocelulares, epidermoides o carcinoma eh, de células escamosas, como el que estamos viendo acá en la imagen del labio inferior del paciente. Esta imagen la he puesto específicamente para que ustedes tomen en cuenta que tenemos mucha población altoandina con queilitis actínica, que correspondería a un trauma repetitivo sobre el cual se puede presentar este carcinoma epidermoide a largo plazo. El otro grupo de cáncer de piel importante es el cáncer de piel tipo melanoma, que corresponde a alrededor del 4% de los casos. Si bien es cierto, no es un cáncer tan frecuente como el no melanoma, es muy, muy maligno. La malignidad y la letalidad de este cáncer hace que debamos detectarlo de manera temprana para evitar la diseminación linfática y hematógena que terminan generando una alta mortalidad. Obviamente en el cáncer de piel tipo melanoma hablamos de lesiones melanocíticas o pigmentadas que pueden estar en zonas fotoexpuestas, eso sí se relaciona con el tema de la exposición solar, o en zonas no fotoexpuestas, como vemos en imagen en esta planta del pie. Y recordar también, nuevamente, incidir en que en nuestra población altoandina lo que vamos a encontrar de manera más
frecuente en los cánceres de piel tipo melanoma es el cáncer de piel tipo melanoma acral, es decir, las lesiones pigmentadas en manos y en pies, en la planta de los pies, que no está muy relacionado con el tema de la exposición solar. Muy bien, entonces comenzamos con el cáncer de piel no melanoma y vamos a empezar con el carcinoma vasocelular y epidermoide. En el carcinoma vasocelular, lo que ven en imágenes, todas son lesiones de pacientes con cáncer de piel y estas dos últimas son de pacientes nuestros, en las que podemos ver lesiones ulceradas que tienen larga data de no cicatrizar, ¿no? Por eso les comentaba que cualquier paciente que tenga una lesión ulcerada, que no cicatriza más de 3 meses, años y que va creciendo de manera progresiva, es probablemente un cáncer de piel tipo no melanoma. Acá vemos una imagen mucho más cruda de un paciente mío también que tenía un carcinoma vasocelular terebrante en el que ya tenía la enucleación del ojo izquierdo. Entonces, estos cánceres, si bien es cierto, crecen de manera lenta, progresiva, no tienen mucha metástasis o no tienen diseminación con frecuencia, pueden comportarse de manera agresiva de forma local, y a eso le decimos carcinoma vasocelular terebrante. El carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo maligno más frecuente en la raza blanca. De hecho, en Europa, en Estados Unidos, es el cáncer más frecuente de todos. Y es considerado un tumor maligno con un poder destructivo local, como hemos visto en las imágenes, que va a dar una metástasis excepcional, pero sí pudiera dar en algunos casos. La tasa de incidencia de esta enfermedad ha ido aumentando progresivamente en todo el mundo y sobre todo, como vamos a ver en un momento, en nuestra región, en el Cusco. El principal factor desencadenante es definitivamente la exposición solar. Recordemos que la mayoría de nuestra población altoandina trabaja en lo que es agricultura y eso condiciona una exposición solar continua y permanente en este grupo de nuestros pacientes. Pero no solamente ellos se van a afectar, sino todos en general, porque la radiación solar en la sierra es bastante alta. Tal cual como vemos en esta imagen, en la que podemos ver el reporte del índice de radiación ultravioleta en la región Cusco, en la región Puno y en la región Pasco, que son zonas altoandinas por encima de los 3000 metros, en donde la radiación llega a niveles extremos de 16, cuando lo que puede tolerar el ser humano es hasta 12 de radiación, del índice de radiación ultravioleta. Por cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación ultravioleta va a aumentar un 10 a 12%, y tomando en cuenta que no tenemos nubosidad, pues eso hace que la radiación ultravioleta sea bastante intensa en nuestra región. Entonces, tenemos prácticamente todos los factores para hacer que la radiación sea bastante alta en nuestra región. Estamos posicionados cerca de la línea ecuatorial, por consiguiente, la latitud no nos beneficia, estamos más cerca del Sol. Estamos por encima de 3000 metros y ya hemos dicho que cada 1000 metros se incrementa el índice de radiación ultravioleta en un 10 a 12%. No hay nubosidad, tenemos cielo azul sin nubes la mayoría del tiempo, sobre todo al mediodía, y desgraciadamente la capa de ozono va adelgazando cada vez más por el tema de el calentamiento global y la contaminación ambiental. Ahora, la reflexión que habla sobre el tema de la radiación que va a rebotar del agua, en nuestro caso, se puede dar también a través de áreas donde haya piedras, ¿no? O pisos de piedra. Esto ya lo hemos visto, que estamos cerca de la línea ecuatorial. Y bueno, aquí vemos una imagen clásica de lo que es un carcinoma vasocelular, una lesión ulcerada con bordes elevados, perlados, y que generalmente tiene como factor predisponente esa coloración blanca de la piel, ojos claros, pelo claro, y que tenemos en nuestra población. Ya que somos una población mestiza, tenemos bastantes habitantes que tienen tez clara, ojos claros, tal vez no verdes, ¿no? Pero sí tienen ojos claros en nuestra región.
En la clasificación, nosotros clasificamos el carcinoma vasocelular desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista histológico. Lo que debemos recordar es que el nodular o ulcerativo es el más frecuente y esta es una imagen, la primera imagen, la A, es la imagen clásica del carcinoma vasocelular nodular, que luego se puede ulcerar progresivamente y que va a mostrarnos una pápula o nódulo perlado translúcido de crecimiento lento con episodios de ulceración y hemorragias, ¿no? Suele ser un paciente que dice que es una lesión, una herida que no sana y que cada vez que lo toca sangra y queda con una costra hemática central. Luego tenemos la clasificación del carcinoma vasocelular morfeiforme, que ya, como ven, es más una placa eh, morfea con intenso compromiso fibrótico que a veces nos puede poner en duda el diagnóstico, ¿no? Obviamente el diagnóstico de estos cánceres son a través de la biopsia. Hay formas superficiales también, como las que estamos viendo, el carcinoma vasocelular fibroepitelial. Y también, aunque ahora ya no lo consideran en la clasificación moderna, yo lo sigo manteniendo porque lo que yo más veo en la consulta son estos carcinomas vasocelulares pigmentados, ¿no? Con ese pigmento adicional en el nódulo ulcerado o en la placa, que es debido a la estimulación de la radiación solar, sobre todo en estas zonas donde toleramos altas radiaciones, ¿no? Entonces, ahí también uno podría confundir el carcinoma vasocelular con lesiones pigmentadas malignas como el melanoma. La clasificación histológica básicamente nos está mostrando estos islotes de células basaloides que cuando están difusos o diseminados es cuando empezamos a pensar en un carcinoma vasocelular de alto grado de malignidad o alto grado o riesgo de recidiva, como los micronodulares o los morfeiformes que estamos viendo en las imágenes inferiores. Entonces, el carcinoma vasocelular, al tener muy poca posibilidad de hacer metástasis, no se clasifica como los cánceres normales con el sistema TNM, sino se clasifica en dos grandes grupos, de bajo riesgo de malignidad o de recidiva y de alto riesgo de malignidad o recidiva. Entonces, esa clasificación se va a dar por el área en el que va a estar ubicada la lesión en el rostro, si están bien o pobremente diferenciados, si son primarios o ya son recurrentes, si el paciente tiene algún antecedente de inmunosupresión, que ha recibido radioterapia, y el patrón histológico, que como les comentaba, cuando es morfeiforme, esclerosante, micronodular, nos va a dar un alto riesgo de recidiva o un alto riesgo de malignidad. Además, hay que tomar en cuenta si la anatomía patológica nos habla de una invasión perineural, entonces la cirugía tendría que ser mucho más agresiva para lograr un área de seguridad mucho más amplia de lo habitual. Vamos a ver entonces las áreas en las que consideramos de alto, mediano, de alto o bajo riesgo el carcinoma vasocelular. Cuando tenemos un carcinoma vasocelular en la zona H, que es de alto riesgo, la zona que está rojita, cualquier lesión ulcerada o nodular mayor de 6 milímetros ya es considerada de alto riesgo, como vemos acá, la zona H. En cambio, en la zona L o en otras partes del cuerpo podrían llegar hasta 20 milímetros y todavía considerarse antes de los 20 milímetros como de bajo riesgo, ¿no? ¿Por qué la zona H es tan importante? Porque ahí está el compromiso de los oídos, los ojos, la nariz y la boca, que desgraciadamente al momento de hacer la cirugía se pudieran comprometer y pudieran afectar su función también. Entonces aquí tenemos imágenes de pacientes que tienen esta enfermedad cada vez más jóvenes. Justamente mencionaba con mis compañeros la semana pasada sobre casos de pacientes con 28, 29 años con lesiones ulceradas con diagnóstico de carcinoma vasocelular, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo este fenómeno? Porque la radiación ultravioleta se acumula en un 80% en los primeros años de vida. Recuerden que la piel de los niños es mucho más delgada y puede recepcionar la radiación ultravioleta y acumularla en el tiempo
hasta que en la edad adulta van a generar este tipo de enfermedades. Entonces, cada vez, si tenemos más radiación y no estamos protegiendo a los niños, obviamente lo que vamos a tener es casos de cáncer de piel cada vez en pacientes cada vez más jóvenes. El tratamiento eh, de primera elección es quirúrgico. La cirugía convencional implica también márgenes de seguridad de entre 0,4 y 0,5 milímetros, pero dentro del tratamiento también tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos un carcinoma vasocelular de alto riesgo, debemos ir como primera elección a la cirugía de Mohs, que es una cirugía especial que desgraciadamente ya no estamos haciendo en el hospital regional. Esperamos retomar esta práctica de la cirugía de Mohs para el próximo año, pero que se hace, es una cirugía especial en la que participa no solo el dermatólogo, sino el patólogo, y juntos van haciendo la extirpación de la lesión por parte del cirujano, del dermatólogo, y luego el estudio de la pieza a través de la anatomía patológica, eh, que se va a tratar por congelamiento en el mismo instante a la par de la cirugía, ¿no? Esas son imágenes de lo que se hace en la cirugía de Mohs, algunos ejemplos de cirugía de Mohs que tuve la oportunidad de hacer y aprender en Madrid, en España, cuando era residente. Aquí otras imágenes y que se ha hecho en el hospital regional hasta el 2000, en el año 2022, con el apoyo de médicos patólogos que ya tenían la especialidad de patología y subespecialidad en dermatología. Esperamos retomar, es un proceso de aprendizaje un poco largo también para nuestros patólogos, pero que también nos da grandes beneficios en el sentido que podemos trabajar cáncer de piel tipo no melanoma o carcinoma vasocelular de alto riesgo con la seguridad de brindarle al paciente una atención de calidad, porque en el mismo momento de la cirugía podemos indicarle al paciente si los márgenes de la cirugía están libres para poder pasar a la segunda etapa, que es la reconstrucción. Acá vemos cómo se hacen las reconstrucciones. Siempre las cirugías de cáncer de piel son cirugías en las que tenemos que tomar áreas extensas de piel porque tenemos que dar márgenes de seguridad y luego realizar la reconstrucción de las mismas, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las cirugías de Mohs en Cusco en el 2022, con muy buen éxito, es nuestra primera paciente. También podemos hacer tratamientos no quirúrgicos, sobre todo si ya tenemos en la anatomía patológica el diagnóstico de que es de bajo riesgo y es una lesión pequeña. Dentro de los tratamientos, el más adecuado, el más usado en el sector público es la criocirugía con el curetaje, además de tratamientos como el imiquimod, el 5-fluoracilo, que van a ir adicionados a estos tratamientos. Vamos a pasar al segundo gran grupo, que es el carcinoma epidermoide o escamo celular. En estas imágenes podemos ver diferentes tipos de lesiones correspondientes a esta enfermedad. Miren acá lo que les había mostrado inicialmente en los labios, los queratoacantomas, los cuernos cutáneos, que en su base pueden tener un carcinoma epidermoide y eso ir avanzando progresivamente a capas más profundas de la piel. En este caso, en el carcinoma epidermoide, si bien es cierto, es un cáncer que no suele dar metástasis, un 5% de los casos sí podrían generar una metástasis local y a distancia, ¿no? Eh, por eso es que en estos casos sí podríamos aplicar el TNM, pero también vamos todavía con la clasificación de alto y bajo riesgo. Acá está el TNM, las características histológicas. Recordar que en los carcinomas epidermoides también hablamos de carcinomas in situ o cáncer de piel tipo epidermoide in situ, en el que tenemos la enfermedad de Bowen, que son los cánceres de piel tipo epidermoide, que están en la piel, pero que no han sobrepasado la capa basal, la membrana basal. Por consiguiente, están en las capas superficiales del epidermis y se pueden tratar con tratamientos locales como la crioterapia, el 5-fluoracilo, entre otros. Igualmente, en la región genital podemos ver la eritroplasia de Queyrat o la papulosis bowenoide, que también son igual in situ,
pero en regiones de mucosa, sobre todo en región genital. Hay formas especiales y las que le dicen controversiales a las que son premalignas, como la queratosis actínica, que son esas lesiones en placa descamativas con una placa blanco nacarado, indurada, que el paciente puede percibir al tacto en la piel y que se ve bastante en los pacientes, sobre todo que tienen, por ejemplo, problemas de calvicie o en las pacientes de tez clara que lo pueden tener en varias áreas del rostro. Estas queratosis actínicas son premalignas y se tienen que tratar a tiempo para que no se conviertan en un carcinoma epidermoide. Los queratoacantomas también eran considerados controversiales porque algunos de ellos, acá tenemos la imagen del queratoacantoma y la mano que está acá con este como un volcancito con una úlcera central, a veces no tienen ningún tipo de lesión maligna en la base, pero la mayoría de las veces sí. Entonces estos se deben retirar cuando hacemos una biopsia exéresis, es decir, retiramos toda la pieza para estudio desde el primer momento con márgenes de seguridad de un mínimo de 2 milímetros. Muy bien, entonces acá vemos imágenes del carcinoma epidermoide. Cuando es de alto riesgo, quiere decir que puede hacer metástasis. De hecho, en esta imagen lo que vemos es una tumoración tipo queratoacantoma que fue extirpada y aquí vemos la cicatriz de la cirugía inicial y que después de unos años nos presenta nuevamente una lesión tumoral al lado de la anterior que corresponde a una metástasis parotidia asociada. Aquí vemos lo que les mostraba en la imagen inicial, un carcinoma epidermoide en el labio inferior, que seguramente inició con una queilitis actínica y debido a la alta vasculatura que presentamos en los labios, puede generar metástasis con gran facilidad. Aquí otra imagen de un carcinoma epidermoide gigante en el cuero cabelludo de este paciente que ya nos estaba dando metástasis a la zona parotidia, ¿no? Nuevamente. Entonces sí, el carcinoma epidermoide es un cáncer más invasivo que puede dar metástasis en el 5% de los casos y que también debe ser detectado tempranamente. Vamos a pasar al gran grupo de melanoma, que también es importante que todos conozcamos de manera rápida. Comentarles que el cáncer de piel tipo melanoma es una neoplasia que se va a originar en los melanocitos que derivan de la cresta neural. Se localizan en tejidos que puedan tener esta misma, similar histología, no solamente en la piel, sino también en las mucosas y en los ganglios linfáticos, y tiene mucha predisposición por el sistema nervioso central. El melanoma maligno es el tumor cutáneo más agresivo y esto tiene una alta tasa de letalidad y esto es debido a que su diseminación no solamente es por vía hemática, sino también por vía linfática. En los últimos años el melanoma ha crecido también en epidemiología de manera exponencial. De hecho, les comento que el año pasado en nuestra epidemiología cerramos solo con 10 casos de melanoma en el hospital regional y para el 2020, eso fue en el 2023, y para el 2024 hemos tenido 16 casos, o sea, ha habido un incremento muy marcado, casi de un 25%, y eso nos preocupa, ¿no? Porque nos está mostrando que el cáncer de piel tipo melanoma también está incrementando, igual que el carcinoma vasocelular. El principal factor de riesgo a nivel mundial es que uno se exponga al sol y reciba una radiación solar potente que genere quemaduras solares con ampollas y con una pigmentación, un bronceado excesivo. Pero también la tez clara, antecedentes familiares de melanoma y sobre todo el patrón genético de predisposición asociado a este antecedente familiar son los factores de riesgo que más vemos, ¿no? La inmunosupresión es discutible. En carcinoma vasocelular y epidermoide sí tenemos pacientes, sobre todo en epidermoide, que tienen inmunosupresión como los pacientes VIH que pueden tener esta predisposición a estos cánceres, ¿no? Pero en melanoma es discutible. Los pacientes con altos factores de riesgo para hacer melanoma, sobre todo están esos pacientes que tienen antecedente familiar que van a tener un mayor riesgo de presentar este cáncer de piel y los pacientes, como vemos en la imagen también, que tienen este síndrome de nevus displásico, es decir, que tienen muchos lunares diseminados en todo el cuerpo
y ahí tenemos que buscar algún lunar que sea el patito feo, ¿no? O sea, dentro de todos esos lunares, el que tenga, que se vea diferente a todos los demás. También los nevus congénitos gigantes son un factor de riesgo de presentación de melanoma. Esos niños que nacen con lunares que tienen tamaños por encima de 20 centímetros, em, pero como les comentaba, hay que darle mucha importancia al patrón genético, sobre todo en la sierra, porque el melanoma en el mundo, el melanoma más frecuente es el melanoma de tipo superficial, que está relacionado con la exposición solar y en el que el patrón genético corresponde al BRAF, al gen del BRAF. Pero cuando hablamos de melanoma maligno acral, que es el que más vemos en el Perú, muy diferente a lo que vemos en el mundo, lo que encontramos es la mutación del gen del CKIT. Entonces, veamos en estas imágenes cómo en Europa el melanoma de diseminación superficial el melanoma extenso superficial corresponde al 70% de los casos en raza blanca, caucásica, mientras que en el Perú, en la raza, en nosotros, en la población peruana, sobre todo en la población altoandina, lo que predomina es el cáncer de piel tipo melanoma en miembros inferiores. Lo mismo nos refuerza estos estudios en el Hospital Militar de Lima y estos otros realizados también en el Hospital María Auxiliadora, en el que en todos los casos lo que más se ve de melanoma en el Perú son las lesiones pigmentadas en áreas sacrales como las manos y los pies. Por eso la recomendación cuando damos charlas de prevención de cáncer de piel es que revisemos las plantas de los pies, las palmas de las manos de nuestros pacientes. A veces no nos revisamos las uñas, las plantas de los pies y podemos tener una lesión pigmentada que detectada a tiempo no va a ser un problema muy grande, pero si se detecta ya de manera tardía, desgraciadamente al ser un cáncer que tiene metástasis rápida, podría generarnos problemas como la alta mortalidad que hemos mencionado. Entonces, en el cáncer de piel tipo melanoma, tenemos diferentes tipos de lesiones pigmentadas. Sí tenemos, por ejemplo, los léntigos malignos, que son frecuentes por la exposición al sol, el melanoma maligno de extensión superficial, que se ve, como vemos en la imagen, a veces como una mácula, a veces como un parche hiperpigmentado con asimetría en el color, ahorita lo vamos a ver, y que tienen muy mal pronóstico. Es el más frecuente en la gente de raza blanca y es generalmente su principal etiología o factor de riesgo es la exposición a la radiación solar. El melanoma maligno también se puede presentar con esta imagen nodular, como vemos acá, que es el de peor pronóstico en la raza blanca también, y que se ve como esta imagen no exofítica. El melanoma lentiginoso acral, que ya hemos mencionado, es lo que más vemos en la raza, en el Perú, en la población altoandina. Esto es lo que más vemos en el Perú, desgraciadamente, y que tiene también alta mortalidad porque es muy agresivo, ¿no? La imagen que vemos correspondía a una lesión, un parche hipercrómico con esa asimetría en colores, en forma, y que tiene un crecimiento progresivo. Aquí vemos otro que es de la región unguial, en el que ya obviamente el signo de Hutchinson se ve claramente porque ya ha invadido la pigmentación toda la piel y ha salido del área del lecho unguial y que inicia con una melanoniquia longitudinal, ¿no? Con una rayita en las uñas y que puede ir aumentando. Acá también vemos otros casos del melanoma maligno acral. Aquí vemos cómo es el crecimiento progresivo, exofítico. Aquí en parches en la zona de la palma de las manos. Estos son pacientes de mis pacientes, son pacientes de acá de la región Cusco. Aquí podemos ver el melanoma lentiginoso acral en el área de las uñas, cómo la pigmentación va a invadir la piel, ese es el signo de Hutchinson, cómo se hace la biopsia de ese tipo de lesiones sospechosas, que tiene que ser una biopsia agresiva, lineal, para poder encontrar el cáncer, y cómo se puede llegar a diseminar con áreas de regresión, por eso aquí ven una imagen blanca, un parche acrómico que es el área de regresión que ya nos está hablando de progresión de malignidad. Para este tema del melanoma,
debido a esta alta mortalidad, se estableció hace muchos años una manera de hacer el diagnóstico sin necesidad del dermatólogo, ¿no? Cualquier persona o personal médico puede hacer un diagnóstico de sospecha de melanoma a través del ABCDE, que es un memotécnico en el que vamos viendo características de la lesión que nos pueden sugerir que este paciente requiere una biopsia para un diagnóstico temprano. Entonces hablamos de A cuando hablamos de asimetría, que la lesión pigmentada no sea igual. Si la partimos en dos, no es igual el lado derecho que el lado izquierdo. B, de bordes irregulares, cuando vemos unas líneas o unos pseudópodos o extensiones por fuera de los bordes, cuando los bordes no están bien definidos. C, cuando el color de la lesión es asimétrico, es decir, hay áreas de color marrón claro, marrón oscuro, incluso áreas de regresión, como habíamos visto. D, cuando el diámetro de la lesión tiene más de 6 milímetros, más o menos para la mitad de la uña, que si es más grande de la mitad de la uña del primer dedo de la mano, ya podríamos sospechar, podríamos también derivar al dermatólogo. E, cuando hablamos de un paciente que tiene una lesión pigmentada, como les comenté al inicio, que haya cambiado de forma, de tamaño, de color en los últimos años. Cualquier lesión que tenga alguna de estas características debe ser evaluado por un especialista. ¿Y qué hacemos los dermatólogos? Pues hacemos la dermatoscopía. Tengo conocimiento de que en los últimos meses ha habido una capacitación para el personal de primer nivel para lo que es dermatoscopía. Entonces ellos seguramente han recibido una charla en la que hemos hablado de las características de la dermatoscopía, ¿no? En este caso se ve el patrón pigmentado, el patrón vascular, que está alterado en estas patologías. No es el motivo de la charla, pero sí hay que tomar en cuenta que la dermatoscopía nos puede dar una forma más de hacer un diagnóstico clínico para luego pasar al diagnóstico definitivo a través de la biopsia. Siempre se hará el diagnóstico definitivo como cualquier cáncer a través de la biopsia y según las características que nos arroje la biopsia podremos definir si es de alto grado de malignidad o de recidiva o de bajo grado de malignidad o recidiva para hacer el plan quirúrgico. Entonces se hará la biopsia, se ven diferentes patrones, y como les digo, no es el motivo de la charla. Esta parte sí interesante porque nos muestra cómo el ABCD se aplica en esta imagen, ¿no? Hacemos un corte, las dos imágenes son diferentes, tenemos lesiones en extensión, en la piel, asimetría de color y una lesión que probablemente tiene más de 6 milímetros. Acá hay varias imágenes de la dermatoscopía en el que se puede ver el componente pigmentario atípico con estructuras blancas y azules, lo que le decimos el velo blanco, el velo azul. Hay varios métodos para trabajar lo que es dermatoscopía, con el método de los 7 puntos y de los 3 puntos. A mí me gusta este de 3 puntos de Horacio Cabo, que es un argentino que lo ha simplificado bastante bien, sobre todo en campaña lo hacemos así bastante rápido. Si vemos asimetría global, es decir, una asimetría en la forma, en el color de la lesión, ya tendríamos un punto. Si vemos en las imágenes un retículo o un patrón globular atípico, o sea, rayitas o redonditos de diferentes tamaños, también ya nos da otro punto. Y si vemos estructuras blanco-azuladas, como las que les he mostrado hace un momento del velo blanco, eh, también podría esta de acá, del velo blanco, del velo azul, también es otro punto más. Y con eso ya tenemos 3 puntos, pero a partir de 2 puntos la sospecha de malignidad es muy alta y ya deberíamos proceder a la biopsia. En el tratamiento del melanoma, pues lo principal es la extirpación del tumor con los márgenes de seguridad correspondientes. Hay que también hacer en estos casos el estudios de extensión para ver, para hacer la clasificación, el TNM. Se busca metástasis local o diseminada, el ganglio centinela, que también se extirpa normalmente y ahí ya intervienen más especialidades, ¿no? Porque el cáncer de piel tipo melanoma, al ser tan invasivo, lo va a manejar, lo va a diagnosticar la mayoría de las veces el dermatólogo, pero quien lo va a manejar es el oncólogo, el cirujano oncólogo, también lo va a manejar el médico de medicina nuclear para apoyarnos con el tema del ganglio centinela.
Y aquí vemos cómo estas enfermedades son tan agresivas que se pueden diseminar. Miren las imágenes de metástasis a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel pulmonar. em, por ello es que son cirugías agresivas, ¿no? En el tiempo, el tratamiento del cáncer de piel tipo melanoma se ha modificado en los últimos años, sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta que actualmente la terapia biológica está revolucionando el tratamiento de los pacientes con melanoma de grado 3 o grado 4, ¿no? En los que si tenemos los genes detectados, podemos tener la opción de utilizar terapia biológica. Muy bien, acá les comentaba sobre la epidemiología. Lo que tenemos de información, antiguamente el cáncer de piel no melanoma estaba a nivel nacional en el sexto lugar, el melanoma en el 21º lugar. Como vemos en las imágenes, poco a poco esto ha ido cambiando. Poco a poco estamos viendo que hay cada vez más casos de cáncer de piel no melanoma, sobre todo en nuestra región, por encima incluso de cánceres como el estómago, cáncer de ovario. Y de hecho, lo que quería mostrarles es cómo la progresión del cáncer de piel en nuestra región ha ido aumentando hasta llegar a estar a nivel regional solo detrás del cáncer de cuello uterino y del cáncer de estómago. Para el año 2024, para el año que acaba de terminar, el cáncer de piel tipo no melanoma ha pasado al segundo lugar en nuestro hospital, solo después del cáncer de cuello uterino. Eso quiere decir que somos en este momento el segundo cáncer más frecuente de nuestro hospital. En el 2022 teníamos solo 41 casos, en el 2023 53 casos y para este 2024 cerramos el año con 64 casos, tomando en cuenta que los dermatólogos en el hospital hemos tenido déficit de dermatólogos en el hospital regional para el año 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que este fenómeno epidemiológico se está dando en nuestra región, no solo con vasocelular o cáncer de piel no melanoma, sino también con el melanoma, como les mencioné, en el 2023 cerrábamos con 10 casos y en el 2024 con 16 casos. Y esto implica de que el Ministerio de Salud tiene que tomar en cuenta que la especialidad de dermatología debe considerarse también dentro de las especialidades prioritarias para que podamos hacer frente a este fenómeno epidemiológico. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Eh, como conclusión, los casos de cáncer de piel en la región Cusco se han ido incrementando de manera exponencial en los últimos 5 años. Hemos pasado del sexto lugar en incidencia en el Perú al tercer lugar en la región Cusco y el segundo lugar en el hospital regional, ¿no? Este incremento de casos, como les comentaba, implica que debamos tomar medidas para hacer frente a este fenómeno epidemiológico y dentro de ellas debe incrementarse el número de profesionales dermatólogos y oncólogos en nuestra región. Debe mejorarse la infraestructura de nuestras áreas para poder hacer frente a estos casos que desgraciadamente van a requerir en la mayoría de los casos tratamientos quirúrgicos que van a afectar psicológicamente a nuestros pacientes. Entonces, la consigna es la detección temprana de estas patologías para evitar los efectos secundarios que puedan generar en nuestros pacientes, desde el tema psicológico por la desfiguración del rostro que pudieran sufrir posterior a la cirugía, hasta el tema de la alta mortalidad que tenemos con los casos de melanoma. Muchas gracias por su atención y nuevamente invitarlos a nuestra campaña de de prevención y detección temprana del cáncer de piel, que para este año, bueno, ahí tengo un afiche del año anterior, disculpen, para este año va a ser el lunes 3 de febrero en el Hospital Regional, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar 3 dermatólogos tratando de evaluando a todos los pacientes que acudan a nuestro establecimiento. Además, tenemos muchas sorpresas para todos los que acudan. Muchas gracias por vuestra atención.